Un hombre camina descalzo sobre el suelo de barro seco de su patio. El sol de verano cae vertical sobre su cabeza como una piedra ardiente, el aire quema. Las paredes de su casa irradian calor, como un horno apagado que todavía guarda el fuego. Adentro, sus hijos duermen sudados sobre sábanas húmedas. El ventilador gira lento en el techo, sin mover nada útil. Él se detiene frente a una torre delgada construida con sus propias manos. Arcilla, tela, agua y gravedad. Nada más pone la palma abierta frente a la base de la torre y siente algo que no esperaba. Un chorro de aire frío, denso y constante, saliendo como el aliento de una cueva profunda. No hay máquina detrás de esa pared. No hay cable conectado al techo. Solo una columna de arcilla húmeda y el movimiento silencioso del aire. Esa torre costó menos de $30. Tardó una tarde en construirse y lleva semanas enfriando cada rincón de esa casa sin parar. La pregunta no es cómo funciona. La pregunta es por qué nadie te lo había enseñado antes. Todo comenzó con una publicación pequeña en un foro perdido de Internet. Un jubilado llamado Roberto compartió una foto borrosa de una torre casera construida junto a su jardín. La imagen parecía ridícula. Un tubo enorme conectado a una cubeta azul y cubierto con tela mojada. Muchos se burlaron inmediatamente. Otros dijeron que era imposible enfriar una habitación usando apenas agua. Guay, pero entonces aparecieron las primeras pruebas. Facturas eléctricas reducidas, termómetros digitales mostrando caídas reales de temperatura, videos grabados durante olas de calor extremas. La curiosidad explotó rápido. Roberto vivía en una zona donde el verano supera fácilmente los 40 grados. Antes, gastaba cientos de dólares cada mes intentando mantener fresca su casa. Dormía mal, su aire acondicionado funcionaba casi sin descanso. Y aún así, el ambiente seguía sofocante al caer la tarde. La situación cambió cuando recordó algo que había visto décadas atrás durante un viaje al norte de África. Allí observó construcciones antiguas que permanecían frías, incluso bajo un sol brutal. Nadie usaba motores. Nadie necesitaba aparatos enormes. Solo viento, agua y diseño inteligente. Esa idea quedó dormida en su memoria durante años, hasta que decidió probarla nuevamente en su patio trasero. Lo sorprendente fue lo rápido que funcionó. Después de 15 minutos, el aire saliendo por la base de la torre se sentía húmedo, fresco y pesado, como entrar a una cueva después de caminar horas bajo el sol. Pero aquí apareció el primer problema serio. La mayoría intentó copiar el diseño sin entender realmente cómo funcionaba. Algunos construyeron torres demasiado bajas. Otros usaron materiales incorrectos. Muchos colocaron la estructura directamente bajo el sol ardiente. El resultado fue decepcionante. Y ahí comenzó una batalla silenciosa entre quienes comprendían la física real del sistema y quienes solo buscaban una solución milagrosa instantánea. Porque esta torre sí funciona, pero únicamente cuando respetas las reglas invisibles que hacen posible el enfriamiento natural. Mucho antes de los aires acondicionados modernos, civilizaciones enteras sobrevivían veranos extremos, usando métodos que hoy parecen imposibles. En la antigua Persia existían enormes torres llamadas captadores de viento. Se levantaban sobre las casas como chimeneas gigantes de barro cocido. Desde lejos parecían simples adornos arquitectónicos, pero escondían uno de los sistemas de enfriamiento más inteligentes jamás creados. En ciudades desérticas, donde las temperaturas superaban los 45 grados, estas torres mantenían habitaciones sorprendentemente frescas durante siglos. Los constructores entendían algo fundamental sobre el comportamiento del aire. El calor sube. El aire frío desciende, y cuando el viento atraviesa superficies húmedas, pierde energía térmica rápidamente. Esa combinación creó una tecnología pasiva capaz de transformar casas enteras sin electricidad. Lo más impresionante era la precisión del diseño. Algunas estructuras estaban orientadas exactamente
hacia los vientos predominantes del desierto. Otras incluían canales subterráneos llenos de agua fría. Había habitaciones construidas exclusivamente alrededor de ese flujo natural de aire. Las familias dormían cómodamente mientras afuera el suelo seguía quemando bajo la luna nocturna. Luego llegó el siglo XX. El aire acondicionado eléctrico comenzó a expandirse por oficinas, cines y viviendas modernas. Las nuevas ciudades fueron diseñadas pensando en máquinas refrigerantes permanentes. Las técnicas antiguas empezaron a verse como reliquias primitivas. Poco a poco desaparecieron de los manuales de arquitectura cotidiana. Y aquí aparece algo curioso. Muchas de aquellas construcciones antiguas consumían prácticamente cero energía para enfriar espacios completos. Hoy, millones de hogares dependen de sistemas costosos que requieren mantenimiento constante, refrigerantes industriales y enormes cantidades de electricidad. La comodidad moderna se volvió también una dependencia permanente. Sin embargo, durante las últimas décadas, investigadores universitarios comenzaron a revisar aquellas tecnologías olvidadas. Descubrieron algo incómodo. Las viejas torres no eran supersticiones culturales ni coincidencias arquitectónicas. Funcionaban porque obedecían leyes físicas extremadamente eficientes. Y cuando algunos ingenieros intentaron adaptar esos principios a materiales baratos actuales, ocurrió algo inesperado. Los resultados fueron demasiado buenos para ignorarlos. La torre funciona gracias a un principio simple que cualquiera puede entender observando su propia piel. Cuando el sudor se evapora, tu cuerpo pierde calor. Exactamente eso ocurre dentro del sistema. El aire caliente entra por la parte superior del tubo. Allí encuentra una superficie húmeda, cubierta con tela porosa o barro. Sin sellar, el agua comienza a evaporarse lentamente. Ese proceso absorbe energía térmica del aire circundante. En pocos segundos, el aire pierde temperatura y aumenta su densidad. Entonces ocurre la parte importante. El aire más pesado empieza a caer naturalmente hacia abajo. Esa caída crea una corriente constante que empuja el aire fresco fuera de la torre. No necesitas ventiladores potentes, tampoco compresores ruidosos. La gravedad y la evaporación hacen casi todo el trabajo. Pero aquí aparece el detalle que arruina la mayoría de los proyectos caseros. La altura importa muchísimo. Si el tubo es demasiado corto, el aire frío no logra desarrollar suficiente impulso descendente. El flujo se vuelve débil y el enfriamiento desaparece. Por eso las mejores torres suelen medir entre 2 y 2,5 metros. También influye el diámetro interno. Un conducto demasiado estrecho estrangula el flujo. Uno demasiado ancho dispersa la corriente antes de llegar abajo. Otro error común es usar tela sintética. Muchas personas creen que cualquier material absorbente sirve. No es verdad. Las fibras naturales retienen agua de forma más uniforme y favorecen una evaporación estable. Incluso la posición de la torre cambia todo. Bajo sol directo, el PVC se calienta rápidamente y reduce la eficiencia. En sombra parcial, el rendimiento mejora muchísimo. Lo más sorprendente es que el sistema apenas consume energía. Una pequeña bomba mueve agua lentamente desde la cubeta inferior hasta la parte superior. Algunas personas incluso reemplazan esa bomba usando pequeños paneles solares económicos. Entonces la torre prácticamente funciona sola durante todo el día, y cuando entiendes cada una de estas variables, descubres algo inquietante. El verdadero secreto nunca fue la tecnología avanzada, era comprender cómo trabaja el aire cuando dejas de luchar contra la naturaleza. Ahora viene la pregunta que todos terminan haciendo. ¿Cuánto enfría realmente esta cosa? La respuesta depende completamente del clima. En zonas secas, la diferencia puede ser impresionante. Durante pruebas realizadas en regiones desérticas, algunas torres lograron reducir el aire entre 10 y 15 grados centígrados respecto al exterior. Eso significa convertir una habitación insoportable en un espacio perfectamente habitable. No sentirás frío de invierno, pero sí un alivio real y constante. Además,
el consumo eléctrico cae drásticamente. Algunas familias redujeron más de la mitad de su factura veraniega usando estas torres como apoyo principal. Y aquí aparece otra sorpresa. El costo de construcción es absurdamente bajo comparado con cualquier sistema tradicional. El tubo principal suele costar menos de $20. La tela húmeda apenas unos pocos más. La bomba de agua puede conseguirse por menos de 10. Muchas personas reutilizan cubetas viejas o recipientes plásticos que ya tienen almacenados. En total, algunos proyectos completos cuestan menos que una sola semana usando aire acondicionado intensivamente. También existen mejoras interesantes. Algunas personas conectan la salida directamente hacia ventanas usando ductos flexibles. Otras entierran parcialmente el depósito de agua para mantener temperaturas más bajas durante la tarde. Incluso hay diseños híbridos que combinan ventilación cruzada con enfriamiento evaporativo. Y aunque parezca increíble, ciertos modelos funcionan casi sin mantenimiento durante meses. Pero no todo es perfecto. El sistema consume agua constantemente. En días extremadamente secos, una torre puede evaporar varios litros diarios. Además, el rendimiento disminuye bastante en ambientes húmedos. Ahí está la gran limitación física del diseño. El aire saturado simplemente no puede absorber mucha más humedad. Aún así, incluso en climas moderadamente húmedos, muchas personas usan la torre durante mañanas y noches para reducir el tiempo que encienden el aire acondicionado convencional. Esa pequeña diferencia termina acumulando enormes ahorros con el paso de los meses. Y cuando ves esos números juntos, la idea comienza a sentirse menos experimental y mucho más lógica. Entonces, surge una pregunta incómoda. Si esta tecnología funciona desde hace siglos, ¿por qué casi nadie habla de ella actualmente? La respuesta probablemente no sea una conspiración gigante. Es algo más silencioso y cotidiano. El mundo moderno fue construido alrededor de sistemas complejos que generan consumo permanente. Un aire acondicionado necesita mantenimiento, piezas, técnicos especializados y reemplazos constantes. Una torre evaporativa bien construida puede durar años usando componentes extremadamente simples. Eso cambia completamente la lógica económica. Durante décadas, las grandes ciudades también modificaron la forma de construir viviendas. Casas pequeñas en techos bajos con ventanas selladas, materiales que absorben muchísimo calor solar. Todo terminó diseñado pensando en depender siempre de refrigeración mecánica. Las técnicas pasivas dejaron de enseñarse incluso en muchas escuelas de arquitectura. Lo curioso es que algunos investigadores siguieron estudiándolas discretamente. En varias universidades estadounidenses aparecieron proyectos experimentales usando principios similares. Los resultados demostraron reducciones reales de consumo energético en climas áridos. Sin embargo, esos estudios rara vez llegaron al público masivo. Y aquí aparece otro problema inesperado. Mucha gente abandonó estas ideas porque intentó replicarlas mal. Videos simplificados comenzaron a circular por internet prometiendo enfriamiento milagroso usando mini versiones inútiles. Algunas personas construyeron dispositivos diminutos esperando climatizar casas completas. Otras usaron materiales equivocados que terminaron acumulando moho y malos olores. La decepción fue inmediata. Eso dañó seriamente la reputación del concepto. Pero cuando observas instalaciones bien hechas, el panorama cambia totalmente. Existen familias enteras usando sistemas evaporativos como apoyo principal durante olas de calor intensas. Algunas combinan torres con sombras naturales, paredes térmicas o ventilación cruzada. Y ahí ocurre algo interesante psicológicamente. Una vez que alguien descubre que puede enfriar parcialmente su hogar usando física básica y materiales baratos, comienza a cuestionar muchas otras dependencias modernas. Ya no mira su casa igual, empieza a notar cuánto calor entra por las ventanas,
cuánta energía desperdicia el techo, cuánto consumo proviene simplemente de diseños ineficientes, aceptados como normales. La torre deja de ser solo un experimento, se convierte en una forma distinta de pensar la comodidad. La mayoría de las torres fracasan por un error aparentemente pequeño en el flujo de agua. Muchas personas dejan caer demasiada agua sobre la tela interior, creyendo que más humedad significa más enfriamiento. En realidad, ocurre lo contrario. Cuando el material queda empapado completamente, el aire tiene dificultades para atravesarlo correctamente. La evaporación se vuelve irregular y el rendimiento cae rápidamente. El objetivo no es inundar la superficie. Debe mantenerse húmeda de manera uniforme y constante. Ese detalle cambia todo el sistema. Otro problema frecuente aparece en la salida del aire. Algunos construyen torres excelentes, pero permiten fugas alrededor de ventanas o ductos improvisados. Entonces, el aire caliente exterior vuelve a entrar inmediatamente. El efecto fresco desaparece en minutos. Por eso sellar correctamente las conexiones resulta tan importante. Incluso pequeñas rendijas pueden arruinar gran parte del rendimiento. También existe un error relacionado con el agua almacenada. Mucha gente usa agua dura llena de minerales. Después de algunas semanas, la tela empieza a endurecerse por acumulación de residuos calcáreos. La evaporación disminuye notablemente. Algunas personas creen entonces que la torre dejó de funcionar, pero realmente el problema es mantenimiento básico. Limpiar la tela con vinagre o reemplazarla periódicamente soluciona casi todo. Y hay algo todavía más importante: la higiene. El agua estancada bajo altas temperaturas puede generar bacterias peligrosas si no se cambia regularmente. Por eso algunos usuarios agregan pequeñas cantidades de peróxido alimentario o reemplazan el agua semanalmente. Es una precaución simple, pero necesaria. Otro detalle poco mencionado es la orientación respecto al viento. En ciertas regiones, añadir un pequeño captador superior aumenta muchísimo el flujo natural de aire. Parece una modificación insignificante, pero durante días ventosos puede duplicar la sensación de frescura interior. Lo interesante es que muchos de estos ajustes ya eran conocidos hace siglos por constructores tradicionales. Ellos aprendieron observando pacientemente cómo se comportaba el aire en distintos momentos del día. Y quizá esa sea la lección más valiosa de todo este sistema. La eficiencia no siempre depende de máquinas más complejas. A veces depende simplemente de prestar atención a fenómenos que olvidamos mirar. Ahora toca hablar honestamente sobre las limitaciones reales, porque esta torre no reemplazará completamente todos los sistemas modernos en cualquier situación. Y entender eso es precisamente lo que vuelve creíble toda la idea. En lugares extremadamente húmedos, el rendimiento disminuye muchísimo. Ciudades costeras o regiones tropicales presentan un problema físico inevitable. El aire ya contiene demasiada humedad ambiental. Entonces la evaporación ocurre lentamente y el enfriamiento se reduce bastante. En esos casos, la torre funciona mejor como complemento temporal, no como solución total. También existen limitaciones relacionadas con el tamaño del espacio. Una torre económica puede enfriar muy bien una habitación pequeña o mediana, pero climatizar casas enormes requiere sistemas más grandes y diseños mucho más elaborados. Algunas personas esperan convertir una vivienda completa en un refrigerador usando apenas $30. Eso jamás ocurre. Otro punto importante es la sensación térmica. El aire producido por evaporación suele sentirse distinto al aire acondicionado convencional. Tiene más humedad y movimiento natural. Algunas personas lo encuentran agradable inmediatamente. Otras necesitan adaptarse durante varios días. También debes considerar el clima nocturno local. En zonas donde las noches siguen extremadamente calientes, el agua almacenada puede aumentar su temperatura gradualmente
y reducir eficiencia al caer la tarde. Por eso, algunos usuarios entierran parcialmente los depósitos o usan recipientes más grandes. Aún con esas limitaciones, la relación costo-beneficio sigue siendo sorprendente. Incluso reduciendo solo unas horas diarias de uso del aire acondicionado tradicional, muchas familias recuperan la inversión en pocas semanas. Además, existe otro beneficio menos evidente: la independencia parcial. Cuando ocurre un apagón durante una ola de calor, una torre alimentada por panel solar pequeño todavía puede seguir funcionando. Esa diferencia puede cambiar completamente la experiencia dentro de una casa sofocante. Y aquí aparece algo interesante emocionalmente. Construir un sistema así con tus propias manos genera una sensación extraña. Descubres que ciertas comodidades modernas no necesariamente requieren tecnologías gigantescas ni gastos permanentes. A veces bastan principios físicos simples, materiales baratos y disposición para experimentar. Y quizá esa sea la verdadera razón por la cual tantas personas quedan obsesionadas después de construir su primera torre. Esta historia nunca trató solamente de enfriar una habitación. Trata de recuperar una forma distinta de relacionarnos con la comodidad, la energía y el conocimiento práctico. Durante décadas, nos acostumbramos a pensar que cada problema doméstico requiere una máquina compleja conectada permanentemente a una factura mensual. Pero esta torre demuestra algo mucho más profundo. Algunas soluciones antiguas siguen siendo increíblemente eficientes cuando entiendes cómo adaptarlas al presente. No necesitas laboratorios futuristas, tampoco equipos imposibles de pagar. Solo necesitas comprender principios básicos que generaciones anteriores dominaban perfectamente. Claro, la torre no eliminará todas tus preocupaciones veraniegas. Seguirás necesitando ventilación adecuada, seguirás enfrentando limitaciones climáticas reales y probablemente continuarás usando aire acondicionado en ciertos momentos extremos. Pero esa no es la verdadera victoria. La verdadera victoria aparece cuando descubres que existen alternativas prácticas entre depender totalmente del sistema o soportar el calor resignadamente. Y una vez que construyes algo así, empiezas a mirar tu hogar diferente. Observas por dónde entra el calor. Descubres cómo circula el aire. Entiendes cuánto confort puede lograrse usando diseño inteligente antes de consumir enormes cantidades de electricidad. Esa sensación cambia la manera en que percibes muchas otras cosas cotidianas. Quizá por eso estas ideas antiguas resultan tan poderosas todavía, porque no prometen milagros imposibles. Prometen algo más raro, actualmente en comprensión, y cuando una simple torre, hecha con agua, tela y tubos baratos, logra desafiar décadas de dependencia tecnológica, aparece una pregunta imposible de ignorar. Si olvidamos una solución tan simple durante tanto tiempo, ¿cuántas otras respuestas útiles siguen escondidas frente a nosotros, esperando que alguien vuelva a observarlas con atención?